Cordial saludo, estimados aprendices. Nos encontramos en sesión de formación con el AXO 29. Vamos a dar unos minuticos para que se conecten el resto de los compañeros e iniciamos.
Bueno, muy buenas noches, estimados aprendices. Vamos a dar inicio entonces a la sesión. Como es habitual, vamos a compartir pantalla. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar si ven pantalla? Bueno, muy bien, como es habitual, vamos a revisar nuestro proyecto. Entonces vamos a dirigirnos al editor de código Visual Studio Code y nos vamos a remitir al proyecto donde tenemos, valga la redundancia, el proyecto escrito en Dart. Por aquí está Dart. Miremos Flutter. Flutter. Y por aquí está el proyecto de Flutter. Y por aquí tenemos el proyecto de Dart básico. Entonces nos dirigimos a nuestro proyecto de Dart básico. Y en este veíamos cómo podíamos realizar un, eh, un arreglo, ¿sí? En este arreglo etiquetado. Y veíamos el arreglo etiquetado. Y veíamos una serie de temáticas, arreglos con forín, veíamos cómo podríamos utilizar el if, cómo podemos utilizar el print, cómo podemos hacer sumas, ¿sí? Digamos unos criterios muy básicos para el uso del mismo, ¿sí? Entonces aquí veíamos cómo recorríamos a través de un for, cómo recorríamos, ¿sí? Y aquí tenemos el print etiquetado. Bien, entonces vamos a hacer algo nuevo. Vamos a ejecutar una función, ¿sí? Vamos a ejecutar una función, miremos cómo ejecutamos una función. Bien, entonces vamos a comentarizar esta parte del código. Me está reaccionando un poco lento y vamos a comentariarlo e iniciamos con uno nuevo. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a poner eh, ejercicios, ejerci- ejercicios de funciones. Listo. Ups. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí la IA nos ayuda con un ejemplo donde tenemos una estructura, ¿sí? Una estructura donde es algo muy básico, donde nos está planteando una función que se encarga de ejecutar una acción, ¿sí? Entonces vamos a leer esta función. Entonces tenemos la función principal, que es void main, sería nuestra función principal. Dentro de esta, básicamente, tenemos la definición de una variable entera. La variable entera suma, ¿sí? Aquí tenemos la variable entera suma. Y luego por acá tenemos la función sumar, ¿sí? La podemos ver aquí. Esa función sumar se le está entregando se le están pasando unos valores, en este caso 5 y 10, y se imprime el resultado. Pero resulta que acá abajo está la definición de la función. Entonces aquí tenemos la definición de la función, donde esta básicamente nos indica que se define entero sumar, abrimos paréntesis, definimos las variables que van a estar o que van a operar dentro de esta función, ¿sí? Y definimos dos variables, ambas son enteras, ¿sí? Porque la función va a recibir dos variables enteras. Y después nos va a retornar, return,
nos va a retornar el valor de resultado de la suma de A y B. Indiferentemente de los valores que le pasemos, va a ejecutar esa acción, ¿sí? Entonces vamos a correr esta función, démosle guardar, guardamos y corramos el proyecto. Recuerden que lo corremos con el comando interno dar run solo, si no estoy mal, nos va a funcionar. Nos corre todo el proyecto y nos dice que que es 15, ¿sí? Bien. Entonces vamos a pasarle un poco diferente. Digamos que vamos a pasarle un -5, ¿sí? Control S. Y corramos el, la función, el ejercicio. Y entonces aquí vemos cómo la suma dice que es 5, porque está ese 5 negativo está restando al 10, le está restando 5. Entonces nos dice que es 5. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo implementamos la función y la función básicamente está dividida, el ejercicio completo está dividido en dos partes. Uno que siempre será la función principal, será esta, y otro que será la función en sí. Y la invocamos acá, la invocamos, la función, pero ten en cuenta que tenemos que también declarar una variable donde se va a guardar ese valor de la función, ¿sí? La función como tal, que es esto, se va a guardar aquí en suma. Y finalmente, dentro de la función principal void main, vamos a declarar una impresión de la variable de suma, ¿sí? De la variable suma, que básicamente va a contener el proceso de la función sumar. Y la función sumar la declaramos fuera de la función principal y esta nos va a retornar la operación de, en este caso, de suma, ¿sí? Podríamos también ponerlo como una resta, ¿sí? Control S y correrlo, ¿sí? Aquí alteramos la función, la hemos cambiado. Ejecutamos y nos dice que es -15, ¿sí? Que vamos a restar. ¿Que vamos a restar a quién? A -5, ¿sí? Menos B, que es 10. Estamos en este mismo orden. Entonces, -5 menos 10, pues nos da -15, como aquí lo está entregando. Bien. Entonces, con esto podemos decir que tenemos ejercicio de funciones, ¿sí? Vamos a pasar a otro tipo de ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio un poco más, digamos, complejo desde el punto de vista ejercicio de funciones. Vamos aquí con una función principal y vamos a estructurarlo. Vamos a estructurarlo. Vamos a cambiar aquí el teclado para que me reconozca eso. Algunas veces el teclado no nos deja avanzar. Entonces, print, y ese print abrimos y cerramos, punto y coma, y dentro de él vamos a decir, digamos, sol, ¿sí? Sol. Y dentro de este, vamos a poner otro print, luna. Bien. Y no, vamos a llamar a estas funciones.
¿sí? Vamos a constituir estas como funciones. Llamémosle a esta función pintar. Pintar. Pintar, sí. Función pintar. Y a esta función pintar. Pintar. Entonces, en vez de luna, cambiémosla aquí a corazón. Listo. Entonces tenemos pintar corazón. Y fuera de la función principal, aquí vamos a declarar exactamente. Voy. Y entonces vamos a declarar aquí pintar string figura, ¿sí? Figura. Es decir, vamos a decir que vamos a utilizar lo que le estamos pasando por acá. Es figura, era un string, porque aquí tenemos un string. Está recibiendo un string, ¿sí? A través de esta variable, ¿sí? Que podría ser otra, o sea, no tiene lío con eso. Lo que sí debe ser igual es el nombre de la función que defino acá y el nombre de la que defino dentro de la función principal. Eso sí tiene que tener concordancia, ¿sí? Debe tener concordancia, ¿sí? Y entonces decimos, vamos a cambiar esto, vamos a ponerlo un poco más complejo, ¿sí? Aquí eh, nos imprimiría cualquiera de los dos valores, ¿sí? Pero en este caso vamos a ponerlo un poco más complejo, ¿sí? Entonces tenemos ahí la definición inicial de la función. Hasta aquí tenemos que le vamos a pasar sol y le vamos a pasar corazón. Y pintar será la función. En este caso vamos a hacer un procedimiento dentro de él. Entonces vamos a decirle que sí, es decir, vamos a utilizar una estructura, una estructura eh, de control, ¿sí? Que en este caso utilizamos el if, abrimos y decimos que si figura doble igual, es decir, que si es igual a sol, si es igual a sol, ¿sí? Entonces nos imprima, si es igual a sol, ponemos sol ahí, si es igual a sol, abrimos llaves y decimos que imprima print, abro y abro comillas. Y digo, dibujando un sol, ¿sí? Bien, un sol brillante, bien. Luego decimos que si no, else, if, si no, vamos a hacer otra evaluación. Si no, en este caso es abrimos y abrimos llave nuevamente. Decimos aquí, vamos a colocar aquí la estructura, que es figura. Si figura es igual a, en este caso, corazón. Si es igual a corazón, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Entonces nos va a decir, vamos a imprimir un print,
dibujando un corazón. Un corazón rojo. Listo. Si no, si no, abrimos y cerramos llaves y decimos, por último, si no es ninguna de las anteriores, entonces le decimos print abrimos comillas, no sé pintar esa figura y cerramos. Bueno, entonces vamos a explicar el código, verifiquemos. Sí, está bien. Entonces tenemos la función principal, que la tenemos desde aquí hasta acá. ¿Sí? Esta es nuestra función principal. En esta función principal tenemos dos momentos, pintar sol, pintar corazón. ¿Sí? Vamos a agregar una nueva para que podamos ejecutar cada uno de estos elementos. Vamos a ejecutar una de estas, una distinta. Y aquí vamos a llamar la función pintar, pero le vamos a pasar un carro. Carro. Listo. Control S. Entonces tenemos tres funciones. O sea, perdón, tenemos tres instancias de la misma función. Pero cada una de estas le está entregando un valor diferente. ¿Sí? Le está entregando un valor diferente. En la estructura de la función, ¿sí? Esa estructura de la función requiere que invoquemos exactamente el mismo nombre. En este caso, pintar. Y dentro de esta creamos una estructura de control if, donde vamos a hacer dos preguntas anidadas. La primera, si es sol, preguntamos a la variable que va a recibir el valor que le entregue la función. Indiferentemente de lo que tenga, va a llegar acá. Y esta se comparará contra el valor que estamos en este momento evaluando, en este caso sol. ¿Sí? Entonces decimos que figura con doble igual, estamos diciendo que si figura es igual a sol, entonces imprima dibujando un sol brillante. Si no, o sea, si es otra opción, si no, si figura es igual a corazón, entonces dibujando un corazón rojo, ¿sí? Dibujando un corazón rojo. Si no, imprime, no sé pintar esa figura, ¿sí? Si hay otra diferente, va a entrar aquí. Es decir, no va a entrar aquí porque no corresponde y no va a entrar acá porque no corresponde. Entonces, lo que le queda es imprimir este último mensaje. Bien, vamos a darle control S y vamos a correr la función. ¿Sí? Y entonces aquí nos dice, dibujando un sol brillante, dibujado un corazón rojo y por último, no sé pintar esa figura. ¿Sí? Y entonces ahí podemos ver cómo efectivamente se ejecuta la función a través de un if, ¿sí? Estamos haciéndolo a través de un if. Bien, vamos a hacer otra función. Bien, vamos a comentariar esta. Y vamos a escribir otra función. Ejercicio de función flecha. Y nos define una estructura de ejemplo. Bien.
Entonces, miremos la estructura. Aquí tenemos una lista de enteros, la cual se está guardando en números. Recuerde que siempre tenemos que definir el tipo, o sea, el tipo que vamos a tener aquí. Entonces, este es un arreglo, el cual es de tipo lista, ¿sí? Pero contiene números. Entonces decimos que es un entero, ¿sí? Y luego definimos acá una función tipo flecha, ¿sí? ¿Qué es la función tipo flecha? La función tipo flecha es este elemento que vemos aquí. Es una función rápida, como la pueden observar. Efectivamente es una flecha, doble, es igual y el símbolo de mayor que. Bien, entonces tenemos una lista de enteros. Entonces aquí en esta lista de enteros vamos a hacer un arreglo también, pero esto lo vamos a llamar pares, ¿sí? ¿Sí? Y lo vamos a recorrer, ¿sí? Como todo en DAR son objetos, en este caso, número se convierte en un objeto, el cual tiene, o sea, es un arreglo, sigue siendo un arreglo, pero el concepto en DAR es que todo es un objeto. Entonces, esta variable puedo manipularla como un objeto. Entonces, aquí vemos que podemos acceder a sus elementos. ¿Cómo accedo a ellos? ¿Cómo accedo a poder tener o hacer cosas dentro del mismo arreglo, ¿sí? O el mismo objeto, ¿sí? A través del punto. El punto me va a desplegar una serie de elementos o de funciones o de acciones que yo puedo ejecutar directamente sobre ese objeto. En este caso, nos dice que ejecute algo. ¿Qué va a ejecutar? Va a ejecutar la siguiente sentencia. Entonces, fíjense que dice que where qué, where abre, cierra. Where qué, número, donde número, y aquí viene el procedimiento de evaluación de la función, ¿sí? La función básicamente es esta, ¿sí? Esta es la función. Entonces, la función ¿va a evaluar qué? Va a evaluar si número, ¿sí? Número mod 2 o porcentaje 2. Este porcentaje aquí opera como módulo, que es básicamente en informática el residuo de la división. Entonces, la división por 2 nos va a decir que cuando la división es igual a 0, perdón, cuando el residuo es igual a 0, el número dividido es un número par, ¿sí? Entonces lo que está haciendo aquí básicamente es devolvernos los pares, ¿sí? Nos está devolviendo los pares, como podemos ver en este punto, ¿sí? Podemos ver en este punto cómo eh, la lista va a guardar los pares, los va a guardar aquí a través de acceder mediante una acción que se encuentra previamente creada, ¿sí? Es decir, esta es una palabra reservada, where. De hecho, el compilador la interfaz lo muestra en otro tono de color para darnos a entender que pues, efectivamente es una función, ¿sí? Y aquí nos hace una descripción de lo que puede hacer con la función where, ¿sí? Aquí nos da una pequeña abreboca sobre esta, ¿sí? Bien, entonces luego nos dice imprimir la, la lista, o sea, la lista de pares, ¿sí? Producto de esta función que se ha aplicado. Se ha aplicado esta función a esta variable que es un arreglo para determinar dentro de ese arreglo solo los pares, ¿sí? Y vamos a correrlo. Vamos a darle control S y vamos a correrlo. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo, de una función la cual nos está recorriendo
el arreglo para determinar cuáles son los números pares, ¿sí? Bien, con eso interpretamos cómo podemos usar la función flecha. Pero hagamos una función flecha un poco más sencilla. Un poco más sencilla y fuera de nuestra función principal, ¿sí? Vamos a hacerla fuera de nuestra función principal. Vamos de nuevo acá, función flecha. Y entonces vamos a decir void main, abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos y vamos a crear una variable string, ¿sí? Una variable string. Y vamos a darle string mensaje. Y le asignamos la función saludar. Cerramos, abrimos aquí con comillas y decimos Felipe, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos la función saludar, ¿sí? La función saludar que la estamos invocando. Dice que esta función saludar no está definida. Aquí en el compilador me está diciendo que no está definida. Y vamos luego a imprimirla. Entonces, print. ¿Y qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir mensaje. Vamos a imprimir mensaje. Bien. Ya la tenemos aquí, ahora acá. Aquí vamos a crearla. Vamos a crear string, saludar, string, string, nombre. Y aplicamos la función flecha. Decimos hola. Nombre, coma. Bienvenido al lenguaje Dart. Bien. Aquí esta coma me está generando inconveniente. A ver, tengo un error aquí. Sí, es este. Que definí por aquí, este no va. Bien, listo. Ha definido un paréntesis, pero no era necesario. Entonces aquí tenemos la función flecha separada, fíjense, está separada. ¿Sí? Y acá tenemos la función void main principal. Función void main principal. Bien. Observemos detalladamente que esta función, detalladamente que esta función consta de dos partes. ¿Sí? El código como tal consta de dos partes. La primera, que es la función principal. Y la segunda, que es la función como tal accesoria de la que vamos a hacer uso para
ejecutarla en la función principal. Es decir, la función principal está invocando esta función. ¿Cómo se llama? Saludar. Recuerden que el nombre de la función sí debe coincidir exactamente en la función principal con la función que hemos creado, ¿sí? Bien, luego decimos que creamos una variable, ¿sí? Dentro de esa función que va a recibir este contenido, ¿sí? Este contenido. Entonces, a esa variable le hemos llamado nombre. Luego, con la función flecha, simplemente le decimos que lo aplique. ¿Qué va a hacer? Va a ser básicamente imprimir este mensaje. Esa es su función, o sea, la razón de ser de esa función es imprimir un mensaje, ¿sí? Y ese mensaje será hola, nombre, que sería el valor que le estamos enviando, en este caso, Felipe, bienvenido al lenguaje DAR, ¿sí? Eh, y vamos a correrlo. Vamos a darle guardar. Y vamos a ver qué nos dice. Entonces nos dice, la función nos dice, hola Felipe, bienvenido al lenguaje Dart, ¿sí? Entonces estamos viendo cómo ejecutamos una función rápidamente y cómo con esta estructura estamos creando una función. Entonces tenemos dos clases de estructuras. Una donde por separado tenemos una estructura típica de función. Obsérvenla. Es una estructura típica, donde tenemos de manera separada. Y con una estructura un poco más resumida, ¿sí? Que es la función flecha, podemos realizar una función directamente, directamente. En este caso, estamos creando la estructura de la función aquí. Y aquí, con la flecha, le estamos dando el contenido de la función. Este sería el contenido de la función. Acá la invocamos, ¿sí? Acá la invocamos. Acá la invocamos. Bueno, muy bien. ¿Con qué seguimos? Sigamos con objetos, ¿sí? Objetos. Vamos a definir objetos para su utilización. ¿Cómo podemos utilizar los objetos, la orientación a objetos? Ya como clases, como objetos, como tal, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio también fácil. Vamos a terminar aquí este ejercicio y lo cerramos. Y vamos a decirle ejercicios. Vamos a doble enter aquí. Ejercicios de clases y objetos. Listo. Entonces vamos a crear nuestra estructura principal, ¿sí? Y dentro de esta vamos a definir una variable nueva y muy usada en Flutter. En Flutter hay una variable que van a ver muy a menudo que se llama final o final. Final. Final es una variable que, para darles un ejemplo, es una variable que es muy poco modificable. Es como, por ejemplo, aquellas cosas que uno no cambia. Por ejemplo, como el título de un sitio web. ¿Sí? Uno guarda en esa variable, un ejemplo, el título de un sitio web, porque es una variable que básicamente su modificación es muy poco probable, ¿sí? Entonces, esto ayuda a darle velocidad a,
a, a dar, ¿sí? Y a la vez a flood, porque este tipo de variables tienen otro concepto y es que son unas variables que no se esperan ser modificadas, mientras que solo van a contener un contenido que no va a cambiar, que no es cambiante, mientras que con otras variables es muy altamente probable que sí cambien. Estas variables siempre van a quedar definidas de esta manera. Entonces decimos aquí un animal, un oso, ¿sí? Y le decimos que es igual a la, en este caso, la clase. Vamos a definir la clase. Entonces definimos la clase con su letra mayúscula. Y vamos a decir juguete, juguete, sí. Abrimos, cerramos y punto y coma. Dentro de este vamos a definir comillas. Y aquí eh, vamos a decirle, vamos a decirle, vamos a decirle, Yogi, creo que se llama uno de los osos. Yogi, sí, Yogi. Yogi y otro, eh, otro, otro que puede ser Yogi de color amarillo, creo que es el amarillo. Pero este amarillo es con comillas, porque recuerden que es un carácter, ¿sí? Y vamos aquí a decirle que vamos a imprimirlo, ¿sí? Como venimos haciéndolo en todos los ejercicios, le decimos print, pero ¿qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir aquí nos dice incluso cómo debemos de ejecutar esta opción, ¿sí? ¿Sí? Nos está diciendo que estamos dentro de un objeto, ¿sí? Y que ese objeto se puede imprimir en la consola o en web y que es convertido a string. Cuando el string está saliendo de la web por consola, puedes usar console.log. Entonces que en vez de print, puedo usar esto, console.log, que nativamente está convertido a string en la web, que requiere un final de carro, que es este o esta, y que se escribe en un stout. Bueno, entonces vamos a hacer el uso típico, ¿sí? En este caso es oso, punto, y entonces nos dice aquí que podemos hacer con la tecla control barra espaciadora. Entonces le vamos a definir una variable. En este caso vamos a definir la función, una función que ejecute este, este ejercicio. Vamos a decirle presentar, por ejemplo. Se me ocurre presentar. Y decimos cerramos, ¿sí? Entonces hasta aquí lo único que nos dice es que vamos a usar una función que va a estar dentro de una clase, y esa clase que es juguete, se la estamos asignando, ¿sí? La estamos creando a oso, ¿sí? Oso es una instancia de esa clase. Pero ¿cómo lo vemos eso en la práctica? Tenemos que crear la clase, ¿sí? De hecho aquí ya nos plantea un ejercicio, mira. Sí, aquí nos dice, entonces creamos la clase juguete. Clase juguete. Abrimos, recuerden, y cerramos. Dentro de la clase juguete tenemos que definir básicamente, digamos, tres elementos, que son las variables, que son el método constructor, donde yo llamo esas variables, las invoco, las nacen, se cargan en memoria, y por último, la acción, que en este caso es presentar, ¿sí? Tenemos tres elementos aquí claramente definidos. Entonces definimos
los dos elementos, el nombre y el color. Entonces, por ejemplo, Yogi y el color que en este caso es amarillo, ¿sí? Y esta es una instancia, oso es una instancia de, de la clase juguete. Pero podríamos llamarlo de otra forma. Ya vamos a ver esa parte. Entonces aquí tenemos la clase juguete, tenemos string nombre, string color. Recuerden que este estilo de código, regálenme un segundo. Recordemos que ese estilo de, de perdón, este tipo de código, dar, es un lenguaje compilado y requiere que su tipeado sea estricto. Entonces, digamos que da mucha especificidad a ese estricto, a esa estricta característica de que debe definirse el tipo, ¿sí? Si no se definiera el tipo, él no, digamos, no nos permitiría compilar el ejercicio. Luego tenemos juguete, ¿sí? Que lo que estamos haciendo aquí es, es, es levantando esas variables, ¿sí? Que en este caso, este dis que está aquí, está haciendo una especial diferenciación, ¿sí? Está diferenciando las variables por si se crearan otras variables con con el mismo nombre, ¿sí? Entonces, para evitar esa confusión, en los lenguajes, no solamente Dart, sino en muchos lenguajes, se utiliza la palabra this para especificar que se trata de las variables de la clase. This son las variables de la clase. Nos estamos refiriendo estrictamente a las variables de la clase. Y por último tenemos por acá, ¿sí? Por acá tenemos una función, ¿sí? Tenemos una función. Esta función, básicamente, lo que está haciendo es ejecutar un texto, ¿sí? Está devolviendo un string, ¿sí? Esto en la práctica es un string, pero ¿qué característica tiene dentro de la clase? Dentro de la clase tiene la característica que como función va a recibir nombre y color, ¿sí? Nombre y color como variables, ¿sí? Y estas variables finalmente se van a imprimir dentro de este mensaje que vamos a presentar acá, ¿sí? Entonces, la clase es como una pequeña máquina que tiene una obligación o tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad es la de generar un mensaje para, en este caso, el usuario, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejercicio, digamos, simple de cómo podemos ejecutar este, este, esta clase, ¿sí? Entonces, vamos a correr el objeto. Entonces, ¿quién se convierte en un objeto? Oso. Oso se convierte en un objeto. ¿Por qué oso se convierte en un objeto? Porque oso, al momento de, de ser creado, yo decirle print, el objeto, perdón, control Z, también nos corre de esta manera, ¿no? Es importante saberlo. Que yo le digo oso, punto, y podemos acceder a sus variables. ¿Sí ven? Miren, son variables de quién? De la clase. Pero también tiene la función aquí presentar. Y podemos ejecutar otra serie de funciones. Y si creamos otra función, también podemos acceder a ella desde acá. ¿Sí? Bien, podemos acceder a ella desde acá. Entonces vamos a correr nuestro código, control S, y vamos a ejecutarlo.
Vamos a ejecutarlo aquí. The room. Hola, soy un oso llamado Yogi y mi color es amarillo. Muy bien, listo. En este momento tenemos la función presentar. Y estamos viendo la función en sí, presentar, ¿cierto? Vamos a crear otra función dentro de esta, ¿sí? Pero utilizando el mismo tipo que les expliqué hace un momento, que es la función flecha, para que ustedes vean la estructura de la misma. Entonces vamos a decir que es un string, ¿sí? Un string y vamos a decirle presentar, no, mostrar, por ejemplo, ¿sí? Mostrar, mos- mos- mostrar, mostrar, abrimos y cerramos, porque es una función y vamos a crearla. Es igual y mayor que. Abrimos y aquí ya tenemos una estructura. Miren, entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a colocarle el mismo mensaje para que no haya confusión, ¿no? Entonces vamos a decirle, hola, coma, soy un oso llamado nombre y mi color es el color, vamos a dejarlo así, mi color, para que veamos la pequeña diferencia, ¿sí? Recuerden que aquí estamos creando una función flecha, estamos utilizando una función típica, ¿sí? Una función típica donde abrimos llaves, cerramos llaves, ¿sí? Muy típica, es muy típica. Pero Flutter que usa el lenguaje Dart, es también muy típico utilizar la función flecha. Es muy típico, porque es una forma muy rápida de establecer una función, ¿sí? Recuerden que detectamos que oso, vamos a correrlo aquí y vamos a ver qué sucede, para que vayamos viendo qué sucede. Control S, he guardado, venimos acá, lo corremos y vemos que solo tenemos un mensaje, ¿sí ven? Hola, soy un oso llamado Yogi y mi color es amarillo. ¿Por qué tenemos una sola? Porque solo tenemos una instancia de, de, es decir, solo tenemos un objeto, el cual estamos usando la función presentar. No estamos usando aún la función mostrar. Entonces vamos a usar la función mostrar. Le vamos a decir print, abrimos, cerramos, ¿sí? Y dentro de cerramos también aquí. Y aquí dentro vamos a decir que el objeto, vamos a llamarlo oso, punto, y miremos a qué cosas podemos acceder. Fíjense que podemos acceder a color, a nombre, hashcode, runtime type, pero también podemos entrar a nuestra función mostrar. O sea, le podemos decir que ejecute esa función. Y sí, eso es lo que le vamos a decir. Ejecute esa función. Y entonces aquí ya le estamos diciendo que no solamente va a usar esta, sino que también use esta, ¿sí? Y en la práctica, pues esa función puede estarse encargando de una cosa y la otra se puede estar encargando de otra, ¿sí? Por ejemplo, esta puede calcular el IVA y esta puede calcular el saldo. Son dos funciones distintas, ¿sí? Con fines distintos. Bien, entonces le damos control S y procedemos a guardar la función, a correr bueno, guardamos y procedemos a correr el ejercicio, ¿sí? Procedemos a correr el ejercicio. Acá, rundar.
Bien, entonces vemos aquí ya las dos funciones, ¿sí? Siendo usadas a través de una clase que se llama juguete. ¿Qué tiene de particular esta clase? Pues básicamente que es una clase que ¿qué características debe tener? Debe tener, por ejemplo, que la clase debe iniciar en mayúsculas. Iniciamos con la palabra reservada class. Debe tener un constructor. También podemos construir otro estilo de clases, pero digamos que Dart es un lenguaje muy extenso y digamos que tratamos de ver los temas principales, pero digamos hay muchas formas de presentar también las clases. Pero esta es la estructura típica, funciona muy bien y entonces nos define que debemos de tener la palabra reservada class y el nombre de la clase. Y dentro definimos pues las acciones, los métodos constructores, que en este caso este es el método constructor, y definimos nuestras variables. Las variables en este caso será nombre, color, y está construida nuestra clase. Y luego vamos a hacer uso de la clase, ¿sí? Vamos a hacer uso de la clase y ahí sí, ¿qué hacemos? Creamos una variable final, que es muy usada, bastante usada, y vamos a definir una instancia, ¿sí? Una instancia de la clase juguete. Una instancia se llama oso, ¿sí? Pero podríamos crear otro distinto y este puede funcionar de una manera normal. Por ejemplo, podemos decir final gato es igual el gato juguete. Vamos a hacer uso de la juguete y aquí en nombre vamos a definir el nombre en este caso del gato. Un gato muy conocido es el gato Tom, ¿no? El gato Tom. El gato Tom era de color negro blanco, ¿no? Tony Jerry. Entonces él era color negro blanco. Negro blanco, ¿sí? Y punto y coma. Y esta es otra instancia. Otra instancia de pues, de esta clase. Entonces vamos a decirle lo mismo. Vamos a decirle que gato, ¿sí? Gato es nuestra nueva instancia. Y mire que es diferente de oso, pero estoy utilizando la misma clase. Es decir, miren, dos variables diferentes se convierten en instancias de la clase. Es decir, es un clon de la clase. Literalmente es un clon, ¿sí? Va a obtener todas las características. A través de este ejercicio, de esta sintaxis pequeñita, ¿sí? Pero especialmente hasta aquí, yo estoy accediendo a todas las características, todas, ¿sí? Y luego hago uso de esas características. Por ejemplo, estoy haciendo uso de una de sus funciones presentar y de otra de sus funciones mostrar. Pero miren que ya no es con oso, ya es con gato, ¿sí? Con gato. Bien. Y vamos a proceder a correrlo. Vamos a guardarlo, control S, y lo guardamos, lo corremos. Y entonces vemos que dice, hola, bueno, no cambié el mensaje, ¿no? Y si no cambio el mensaje, nos va a decir exactamente lo mismo, ¿sí? Podría utilizar uno de estos mensajes específicamente para, eh, para esa clase, para ese método. Pero bueno, para el ejercicio nos sirve. Hola, soy un oso llamado Tom y mi color es negro blanco, ¿sí? Y la otra forma para utilizar. Entonces, ¿qué estamos observando? Que a través de esta estructura puedo generar una forma distinta de presentar la información. Es decir, es completamente diferente porque le estoy introduciendo
datos distintos. Muy bien. Listo. Vamos a hacer un último ejercicio con este lenguaje para terminar con el lenguaje DAR, ¿sí? E iniciar con otra de las partes importantes del desarrollo que es Python, ¿sí? Recuerden que tenemos una estructura revisemos esa parte. Vamos por aquí, miremos acá y por aquí Flutter y aquí en Flutter, AdMobile, creo que es este. Y aquí tenemos el informe. Dentro del informe, que ya se los ayudé a plantear, tenemos el lenguaje frontend, que es Dart, ¿sí? Luego tenemos vamos a trabajar, para poder trabajar en Flutter, tenemos que ver Dart, que es el lenguaje, porque maneja la lógica de la interfaz, ¿sí? Maneja la lógica de la interfaz. Si vamos a construir el backend, ¿sí? El backend, entonces necesitamos conocer el lenguaje Python, ¿sí? La lógica del lenguaje Python. Entonces vamos a ver cómo funciona en Python. Yo creo que a partir de la próxima clase ya empezamos a ver Python y ese Python lo vamos a orientar al framework. Puede ser FastAPI. Me gusta FastAPI porque FastAPI ofrece de una vez, incorpora que podemos probar bueno, probar no, ensayar, testear el backend. El backend lo podemos testear porque incorpora un componente para testear el código, para testear cada uno de los endpoints. Entonces, me gusta por esa característica. Pero igual podríamos hacerlo en Django, podríamos hacerlo en Flash, ¿sí? Lo importante es, digamos, tener del otro lado el backend. Entonces, para ese backend debemos de conocer claramente el manejo de Python. Luego pasamos acá a la base de datos para establecer comunicación entre los dos y garantizar de que haya flujo de comunicación entre el backend y la base de datos. Ya después de eso, ya cuando esto nos funcione, cada uno de esos endpoints, entonces pasamos a la parte de Flutter para construir la interfaz gráfica que va a acceder a cada uno de estos endpoints. Bien, digamos que esa es la estructura que tenemos actualmente. Entonces vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a construir una clase. Entonces, digamos acá, exacto, ejercicio de clases y objetos. Y vamos a crear aquí la clase. Voy a abrirle un espacio acá. Y aquí le vamos a decir clase PES. Listo. Y vamos a crear aquí la clase PES, ¿sí? Class PES. Y entonces, recuerden que la inteligencia artificial aquí nos ayuda también. Debido a que muchos de estos códigos ya, digamos, están creados, las estructuras son las mismas. Entonces vamos a revisar qué tenemos aquí. Tenemos la clase PES y esta clase PES, pues claramente la abrimos y la cerramos y dentro de esta definimos las tres estructuras. Que lo que hizo fue básicamente, digamos, traernos el mismo ejemplo que teníamos acá, ¿sí? Pero no lo vamos a hacer de esa manera, ¿sí? Lo vamos a hacer, digamos, un poco más distinto, ¿sí? Listo. Entonces, venimos acá, la clase PES, y tenemos nombre, color. Iniciamos el método constructor donde tenemos las variables dis.nombre, dis.color. Y luego definimos el nombre de la función, que en este caso, dos funciones, ¿sí? Dos funciones. Esas dos funciones, básicamente, quedémonos con una sola. Esta ya la conocemos, ¿sí? Quedémonos con esta nomás. Y vamos a cambiarla aquí
por saludar. Sí, vamos a decirle saludar. Y soy un pez llamado, de una vez lo cambió, ¿sí? Un pez llamado, y mi color es tal, ¿sí? Mi color es tal. Bien, esta estructura me sirve hasta ahí. Y mire que me pone en rojo ya aquí las diferentes opciones, ¿sí? Me pone en rojo las diferentes opciones. Entonces vamos a hacer algo diferente acá. Vamos a borrar esto. Borrémoslo. Y borremos esto también. Bien. Y vamos a crear aquí un arreglo. También final. Y le vamos a decir pez. No, peces más bien. Son varios. Peces. Peces es igual a los arreglos. Los definimos, recuerden, con corchete. De esta manera. Entonces, corchete. Cerramos. Y abrimos aquí. Digamos, vamos a manejar un estilo JSON. Y vamos a definir la función. ¿Qué función? La función pez. Perdón, en este caso, la clase. La clase pez. Entonces definimos pez. Y aquí nos sugiere Nemo, azul, pez Dolly, amarillo, y pez Marlin, rojo. Y estamos invocando la función, la clase pez. Bien, hasta aquí solo tenemos esa función. Ahora vamos a recorrerla, ¿sí? Recuerden que podemos recorrerla a través del uso de ciclos, ¿sí? Entonces, el ciclo, digamos, premium de los arreglos, casi siempre los estamos recorriendo con el ciclo for, ¿sí? Y miren que aquí utilizamos la variable, o la IA nos sugiere utilizar la variable var, ¿sí? La variable var, recuerden que es una variable dinámica, así como cuando le asignamos variables en otros lenguajes que no es necesario definirles el tipo. No hay que definirles el tipo, como por ejemplo, sí hay que definírselo aquí. String, este es un string, le tenemos que decir que es un string. Entonces, básicamente, aquí, esta es una de las variables que debemos de evitar usar, ¿sí? Solo lo usamos en casos en que es, digamos, irrelevante o muy poco relevante el uso estricto de tipeado. Entonces, venimos y definimos la variable pez, in peces, que es la forma para decir que vamos a recorrer este objeto de manera individual, ¿sí? En el arreglo peces, ¿sí? Luego venimos acá y dentro de este va a imprimir. ¿Qué va a imprimir? Recuerden que pez se convierte en este momento en un objeto, ¿sí? En un objeto, y ese objeto puedo obtener su información, ¿sí? ¿Qué información? Voy a recorrer de aquí. Voy a recorrer de cada una de estas, voy a recorrer su función saludar, que en este caso es esta, ¿sí? Es decir, con cada una de estas, yo estoy ingresando a esta clase, ¿sí? Solo que esta clase, pues, está definida en un arreglo en varias oportunidades. La tengo una, dos, tres, entonces la vamos a recorrer. Pero como debemos de recorrerla de manera individual, entonces el todo es peces. El todo es peces, ¿sí? Y en este caso, pez es
de manera individual cada una de estas. Y para cada una de estas estaría entrando y ejecutando su función saludar, ¿sí? De manera muy detallada el ejercicio. Control S y observamos cómo funciona el código. Listo. Y entonces vemos que efectivamente ha recorrido los 3 elementos del arreglo, ¿sí? 3 elementos, 1, 2, 3, que dentro de cada uno de ellos contiene 2 elementos a su vez. Entonces tenemos los elementos que son clases, cada uno de estos, y dentro de esa clase le estamos pasando los parámetros a la función. Cada vez que hacemos esto, aquí cuando invocamos a saludar, le estamos diciendo que le vamos a pasar estos 2 parámetros, nombre y color, los cuales son puestos acá como variables, utilizando el pesos, ¿sí? El símbolo pesos. Bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dejar hasta allí como último tema de clases y objetos. Y continuamos en la próxima clase ya con el lenguaje de programación Python, ¿sí? Vamos a abrir el espacio para cualquier duda, pregunta, sugerencia al respecto. Abrimos el espacio para escucharlos y de no haber ninguna pregunta, damos por terminada la sesión. Bueno, muy bien, no tenemos ninguna duda, pregunta. Recuerden la importancia de continuar con el proceso hasta el final, que básicamente es el logro de la certificación de tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Tarea muy importante, no pierdan de vista el objetivo. Ese es el objetivo. Y a través de cada una